Documento 66. El príncipe planetario de Urantia. El advenimiento de un hijo Lanonandek a un mundo ordinario significa que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna, se ha desarrollado en la mente del hombre primitivo. Pero el príncipe planetario llegó a Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana. Caligastia, el príncipe planetario, arribó a Urantia hace alrededor de 500.000 años, lo cual coincidió con la aparición de las 6 razas de color, es decir, las razas Sanjik. Había casi 500 millones de seres humanos primitivos en la Tierra al llegar el príncipe, y estaban bien dispersos por Europa, Asia y África. Se estableció la sede central del príncipe en Mesopotamia, aproximadamente en el centro de la población mundial. El príncipe Caligastia. Caligastia era un hijo Lanonandek, el número 9344 de la orden secundaria. Tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo local y posteriormente en la administración específica del sistema local de Satania en particular. Antes del reinado de Lucifer en Satania, a Caligastia se le había adscrito al consejo de los asesores de los portadores de vida en Jerusalén. Lucifer ascendió a Caligastia a un puesto en su séquito personal y éste desempeñó satisfactoriamente 5 misiones sucesivas de honor y confianza. Aquí suspendemos por un momento la narración para aclarar lo siguiente. Todo aquel que haya escrito una tesis de grado o un informe detallado ha utilizado títulos, subtítulos, etc. Entonces la subdivisión del subtítulo 1 se continuará con el numeral 1.1 y seguirá con 1.2, 1.3, también 1.4, y muchos más hasta que se tenga que iniciar otro tema del mismo título. Siguiendo este orden, sabemos que ese título tiene mucho más descendientes. Esto quiere decir que de estos 9344 hay la misma cantidad o más en la orden primaria y posiblemente también hay muchos más en la orden secundaria. Este número entonces es el que le corresponde al Caligastia de Urantia, lo que significa que hay un Caligastia con diferente número en cada universo. Caligastia, alias Satanás, Lucifer, príncipe de las tinieblas, demonio, etc., son los mismos apelativos dados por los terrenales a un solo ser del mal, sin imaginarse que cada uno de ellos es un espíritu independiente de los otros. He aquí por qué santeros, brujos, hechiceros nombran diferentes espíritus del mal para que les ayuden, pero estas prácticas no son aceptadas según Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12. Muy temprano solicitó Caligastia un nombramiento para un cargo de príncipe planetario,
Pero reiteradamente cada vez que su petición se sometía a consideración en los consejos de la constelación, no lograba recibir la anuencia de los padres de la constelación. Caligastia parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimal o a un mundo de modificación de la vida en calidad de gobernante planetario. Su petición se había denegado varias veces antes de que finalmente se le asignara a Urantia. Con admirables antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar del universo de su origen y residencia temporal, y a pesar de cierta inquietud característica, junto con cierta tendencia a discrepar del orden establecido en ciertos asuntos menores, Caligastia salió de Jerusalén encomendado con el dominio de un mundo. Yo estaba en Jerusalén cuando el brillante Caligastia partió de la capital del sistema. Ningún príncipe de los planetas se había embarcado jamás en una carrera de autoridad mundial con experiencias preparatorias más ricas, ni con perspectivas mejores que las de Caligastia. En aquel memorable día de hace 500.000 de años. Lo cierto es que, al ejecutar el cometido que se me había asignado, el de difundir la narración de aquel acontecimiento en las transmisiones del universo local, jamás se me pasó por la mente ni la menor idea de que este noble Lanonandek dentro de tan poco tiempo traicionaría su encomienda sagrada de custodia planetaria y, de forma tan repugnante, mancharía el nombre honrado de su orden exaltada de filiación de un universo. Yo, en verdad, consideraba que Urantia figuraba entre los 5 o 6 planetas más bien habidos de toda Satania, ya que había de asumir el mando de los asuntos mundiales una mente tan original, brillante y experta. No comprendí por aquel entonces que Caligastia se estaba enamorando insidiosamente de sí mismo. En ese momento no entendía yo tan a fondo las sutilezas del orgullo de la personalidad. El séquito del príncipe. No se envió el príncipe planetario de Urantia solo a una misión, sino que fue acompañado por el cuerpo acostumbrado de asistentes y auxiliares administrativos. Encabezó este grupo Daligastia, el asistente asociado del príncipe planetario. Daligastia también era un hijo secundario Lanonandek, el número 319.407 de dicha orden. Tenía rango de asistente en el momento de ser asignado al puesto de asociado de Caligastia. El séquito comprendía gran cantidad de ángeles cooperadores y una multitud de otros entes celestiales que se asignaron a fin de llevar adelante los intereses y promover el bienestar de las razas humanas. Pero, desde vuestro punto de vista, el grupo más interesante de todo el séquito del príncipe era el de los miembros corpóreos, a los cuales a veces se les refería como los 100 de Caligastia.
Caligastia escogió a estos 100 miembros rematerializados para su organización entre más de 785.000 ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la aventura de Urantia. Abro paréntesis. Aquí interrumpo esta narración para aclarar quiénes son los ciudadanos ascendentes. Son personas de bajo origen animal que han adquirido la voluntad y la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna, la misma que Jesús prometió al momento de evangelizar aquí en nuestro planeta. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo veremos en Romanos 6:23. Estas personas se someten con ayuda de diferentes huestes a ascender escalonadamente varias esferas de estancia, o sea, dimensiones. Una vez que atravieses los mundos de estancia, te trasladarás de una fase de vida morontial a otra sin tener que perder la conciencia. En esta fase ya tienes un cuerpo más espiritual que material, cuya materia es más abstracta porque ha sufrido una especie de purificación. Fue exactamente en esta forma que se le apareció Jesús resucitado a María. Por eso Jesús le dijo: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan 20:17. Cierro paréntesis. Cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente y ninguno de ellos era de Urantia. Se trajeron estos voluntarios jerusemitas directamente de la capital del sistema hasta Urantia por transporte seráfico, y a su llegada se mantuvieron enserafinados hasta tanto se les pudiera dar la forma de personalidad de naturaleza dual del servicio planetario especial. Eran verdaderos cuerpos de carne y hueso, que a la vez estaban sintonizados con los circuitos vitales del sistema. Antes de la llegada de estos 100 ciudadanos de Jerusalén, los dos portadores de vida supervisores que residían en Urantia, tras haber perfeccionado sus planes, solicitaron permiso a Jerusalén y a Edentia para trasplantar el plasma vital de 100 supervivientes seleccionados de la descendencia de Andón y Fonta a los cuerpos materiales destinados para los miembros corpóreos del príncipe. Se otorgó el permiso en Jerusalén y se aprobó en Edentia. Por consiguiente, los portadores de vida seleccionaron a 50 varones y 50 hembras de la posteridad de Andón y Fonta, que representaban la supervivencia de las mejores variedades de aquella raza única. Con una o dos excepciones, estos andonitas que tanto contribuyeron al progreso de la raza no se conocían entre sí, provenían de lugares separados por grandes distancias. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron al cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces de Avalón, que dirigieron la extracción material de una porción del plasma vital de estos descendientes andónicos. Este material viviente, a su vez, se transfirió a los cuerpos materiales hechos para uso de los 100 miembros jeresumitas del séquito del príncipe.
Entretanto, estos ciudadanos recién llegados de la capital del sistema se mantuvieron en el sueño del transporte seráfico. Estos sucesos, juntamente con la creación concreta de los cuerpos especiales para los 100 de Caligastia, dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Adán y Eva. Toda la ejecución de la repersonalización duró precisamente 10 días desde que llegaron a Jerusalén los transportes seráficos que aportaban a los 100 voluntarios, hasta que recuperaron estos el conocimiento ya convertidos en seres triples del reino. Dalmatia, la ciudad del príncipe. Se ubicó la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. El clima y el paisaje en la Mesopotamia de aquellos tiempos era en todos los aspectos favorables para las iniciativas del séquito del príncipe y sus asistentes, muy diferentes de las condiciones que algunas veces han predominado desde entonces. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y la civilización. La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que con el tiempo evolucionara a agricultor pacífico y hogareño. La sede central del príncipe planetario en Urantia era característica de las estaciones en esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. Este centro mundial de la cultura se llamó Dalmatia en honor a Daligastia. La ciudad se trazó en 10 subdivisiones, con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo situadas en el centro de cada una de estas subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible. La sede central administrativa del príncipe y sus asociados estaba dispuesta en 12 cámaras agrupadas contiguamente en torno al templo mismo. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Se utilizó muy poca piedra o madera. Se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas, merced al ejemplo dalamantiano. Cerca de la sede central del príncipe moraban seres humanos de todos los colores y estratos. Los primeros estudiantes de las escuelas del príncipe se reclutaron de esas tribus cercanas. Aunque estas primeras escuelas de Dalmatia eran toscas, brindaron todo cuanto se podía a beneficio de los hombres y mujeres de aquella edad primitiva. El personal corpóreo del príncipe incesantemente reunían a los elementos superiores de las tribus circundantes y, tras haber adiestrado e inspirado a estos estudiantes, los enviaban de regreso en calidad de maestros y dirigentes de sus pueblos respectivos.
Los primeros días de los 100. La llegada del séquito del príncipe produjo profunda impresión, bien que se requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero. Las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica. Y gran parte de vuestra mitología subsiguiente nació de las leyendas tergiversadas sobre estos días pasados, en que estos miembros del séquito del príncipe se repersonalizaron en Urantia como superhombres. La tendencia de los mortales a considerarlos como dioses obstaculiza gravemente la buena influencia de tales maestros extraplanetarios. Pero, aparte de la técnica de su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recurrieron a métodos sobrenaturales ni a manipulaciones sobrehumanas. El grupo corpóreo, no obstante, era sobrehumano. Comenzaron ellos su misión en Urantia como extraordinarios seres de naturaleza triple. 2 puntos. Primero, eran corpóreos y relativamente humanos, pues encarnaban el mismo plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital andónico de Urantia. Estos 100 miembros del séquito del príncipe se dividieron por partes iguales, según el sexo y de acuerdo con su estado mortal previo. Cada persona que integraba este grupo era capaz de llegar a ser coprogenitor de algún orden nuevo de ser físico, pero se les había exhortado a no recurrir a la procreación, salvo en ciertas circunstancias. El séquito corpóreo del príncipe planetario suele procrear sus sucesores en algún momento anterior del retiro de servicio planetario especial. Lo normal es que dicho acto acontezca a la llegada de Adán y Eva planetarios o poco tiempo después de eso. Estos seres extraordinarios, por ende, casi no tenían idea de qué tipo de criatura material se produciría como resultado de su unión sexual, y de hecho nunca lo supieron, pues antes de llegar al momento de dicho paso, en la prosecución de su labor mundial, se trastornó el régimen entero debido a la rebelión, y los que más adelante desempeñaron el papel de progenitores quedaron separados de las corrientes vitales del sistema. En cuanto al color de la piel y el lenguaje, estos miembros materializados del séquito de Caligastia siguieron la raza andónica. Tomaban alimentos tal como lo hacían los mortales del reino, con la siguiente diferencia. Los cuerpos recreados de este grupo quedaban del lado satisfechos con un régimen alimenticio sin carne. Esta figuraba entre las consideraciones que determinaron su residencia en una región cálida en la cual abundaban las frutas y nueces. La práctica de subsistir a régimen no carnívoro data de los tiempos de los 100 de Caligastia, pues esta costumbre se propagó por todas partes, afectando los hábitos alimenticios de muchas tribus circundantes. Los grupos descendientes de las razas evolutivas que en otro tiempo habían sido exclusivamente carnívoras. Segundo, los 100 eran seres materiales pero sobrehumanos. Tras haberse reconstituido en Urantia a manera de hombres y mujeres singulares que pertenecían a un orden superior y extraordinario. A pesar de que este grupo tenía ciudadanía provisional en Jerusalén, hasta ese momento aún no se habían fusionado con sus ajustadores del pensamiento, y cuando se ofrecieron de voluntarios y se aceptaron para el servicio planetario, de acuerdo con las órdenes descendientes de la afiliación, sus ajustadores se separaron de ellos,
Estos jeresumitas, sin embargo, eran seres sobrehumanos. Tenían almas de crecimiento ascendente. Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario. Nace, resucita. En la vida morontial experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos. Y las almas de los 100 de Caligastia, de este modo, se expandieron mediante las experiencias progresivas de los 7 mundos de estancia hasta el estado de ciudadanía en Jerusalén. Conforme a sus instrucciones, el séquito no practicó la reproducción sexual, aunque sí estudiaron con gran esmero su constitución personal y exploraron a fondo cada fase imaginable de unión del intelecto, o sea, la mente, y de la morontia, el alma. Durante el año 33 de su estadía en Dalamantia, mucho antes de terminar de construirse la muralla, los números 2 y 7 del grupo danita descubrieron por azar un fenómeno que resulta de la unión del yo morontial de cada uno de ellos, entre paréntesis, el cual presuntamente es no sexual y no es material, cierra paréntesis. Esta aventura dio como resultado la primera de las criaturas intermedias primarias. Este ser nuevo era del todo visible para el séquito planetario y, sin embargo, no era visible a los hombres y mujeres de las distintas tribus humanas. Con autorización del príncipe planetario, todo el grupo corpóreo emprendió la producción de seres similares y todos lo lograron, siguiendo las instrucciones de la pareja precursora danita. Así pues, el séquito del príncipe con el tiempo engendró el cuerpo original de los 50.000 seres intermedios primarios. Estas criaturas de tipo intermedio prestaban un gran servicio al llevar adelante los asuntos de la sede central mundial. Eran invisibles a los seres humanos, pero a los residentes temporales primitivos en Dalamatia se les enseñó sobre estos semiespíritus invisibles, y durante edades constituyeron la totalidad del mundo espiritual para estos mortales en vías de evolución. Tercero, los 100 de Caligastia eran personalmente inmortales o incapaces de morir. Por su forma material circulaban los antídotos de las corrientes vitales del sistema y de no haber perdido el contacto con los circuitos por causa de la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido hasta que adviniera posteriormente el próximo Hijo de Dios o hasta su futura liberación a fin de reanudar el trayecto interrumpido a Jabona y al paraíso. A Abona y al paraíso. Estos complementos antidotales de las corrientes vitales de Satania se derivan del fruto del árbol de la vida, un arbusto de Edentia que los altísimos de Norlatiadec enviaron a Urantia al llegar Caligastia. En la época de Dalamatia, este árbol se cultivaba en el patio central del templo del Padre Invisible, y el fruto del árbol de la vida permitió que los seres materiales y en otros respectos mortales del séquito del príncipe siguieran viviendo por tiempo indefinido siempre y cuando no tuvieran acceso a él. Si bien a las razas evolucionarias no les servía de nada este supersustento, fue más que suficiente para brindarles vida continua a los 100 de Caligastia y también a los 100 andonitas modificados que estaban asociados con ellos. Cabe por explicar que, al contribuir los 100 andonitas su plasma de germen humano a los miembros del séquito del príncipe, los portadores de vida introdujeron en sus cuerpos mortales el complemento de los circuitos del sistema y así pudieron continuar viviendo junto con el séquito siglo tras siglo, desafiando a la muerte física.
Con el tiempo, se dio conocimiento a los 100 andonitas de su contribución a las nuevas formas de sus superiores, y estos mismos 100 hijos de las tribus de Andón se mantuvieron en la sede central en calidad de asistentes personales del séquito corpóreo del príncipe. La organización de los 100. Los 100 se organizaron para el servicio en 10 consejos autónomos formados cada uno de 10 miembros. Cuando 2 o más de 2 de estos 10 consejos se reunían en sesión conjunta, tales conferencias de enlace eran precedidas por daligastia. Se constituyeron estos 10 grupos como sigue. Primero, el Concilio de Alimentación y Bienestar Material. Ankh presidió este grupo. Este cuerpo capaz fomentó la obtención de alimentos, agua, ropa y progreso material de la especie humana. Impartieron instrucción sobre la excavación de pozos, el control de las fuentes de agua y el riego. Les enseñaron a los que vivían en las alturas más elevadas y en las zonas septentrionales mejores métodos de tratar las pieles de los animales para vestirse con ellas. Más adelante, los maestros de las artes y las ciencias introdujeron la tejeduría. Se hicieron grandes adelantos en los métodos de almacenamiento de los alimentos, se conservó la comida mediante la cocción, la deshidratación y la curación con humo. Así pues, el alimento se convirtió en la primera propiedad. Al hombre se le enseñó a prepararse para los peligros de la escasez que diezmaba el mundo periódicamente. Segundo, la Junta de Domesticación y Utilización de los Animales. Este consejo se dedicó a la labor de seleccionar y criar aquellos animales que mejor se adaptaban a ayudar a los seres humanos al llevar cargas y transportar a los mismos para proporcionar sustento y más adelante para prestar servicio en la labranza de la tierra. Bond dirigió este cuerpo competente. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos. Otros se perpetuaron como animales domésticos hasta el presente. El hombre llevaba mucho tiempo conviviendo con el perro, y el hombre azul ya había logrado domar al elefante. La vaca se mejoró mediante la cría esmerada hasta tal grado que llegó a ser una valiosa fuente de alimento. La mantequilla y el queso se convirtieron en artículos comunes del régimen alimenticio humano. Los hombres aprendieron a valerse de los bueyes para acarrear sus cargas. Sin embargo, no se domesticó el caballo hasta un tiempo posterior. Los miembros de este cuerpo enseñaron a los hombres a servirse de la rueda para facilitar la tracción. En esta época se utilizaron por primera vez las palomas mensajeras. Se las llevaba en los viajes largos a fin de enviar mensajes o súplicas de socorro. El grupo de Bond consiguió amaestrar a los grandes fándores como aves de transporte, pero estos se extinguieron hace más de 30.000 años. Tercero, los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña. No bastaba con que el hombre primitivo intentara domesticar ciertos animales, sino que también tuvo que aprender a protegerse de la destrucción que podía ocasionar el resto hostil del mundo animal. Dan capitaneó este grupo.
El objeto de las murallas que rodeaban a las ciudades antiguas consistía en protección contra las bestias feroces, así como también contra ataques sorpresivos de humanos hostiles. Los que vivían en el bosque sin la protección de una muralla dependían de las moradas arbóreas, los cobijos de piedra y el mantenimiento de las fogatas nocturnas. Por tanto, era muy natural que estos maestros dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en el mejoramiento de las moradas humanas. Se hicieron grandes progresos en la subyugación de los animales, empleando trampas y técnicas mejoradas. Cuarto, el cuerpo docente para la difusión y conservación del conocimiento. Este grupo organizó y dirigió los esfuerzos puramente didácticos de aquellas edades primitivas. Fath la presidió. Los métodos didácticos de Fath consistían en la supervisión del sistema de empleos, acompañada de instrucción en métodos mejorados de trabajo. Fath formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto contenía 25 caracteres. Como material de escritura, estos pueblos primitivos utilizaron la corteza de los árboles, placas de arcilla, láminas de piedra, una forma de pergamino hecho de pellejos amartillados y un tipo tosco de material parecido al papel, extraído de los nidos de las avispas. La biblioteca de Dalmatia, destruida al poco tiempo de la deslealtad de Caligastia, comprendía más de 2 millones de constancias separadas y se la llamaba la Casa de Fath. El hombre azul tuvo predilección por escribir con el alfabeto e hizo grandes progresos al respecto. El hombre rojo prefirió la pictografía, mientras que las razas amarillas tendieron al uso de símbolos para las palabras e ideas de forma muy parecida a lo que hoy día emplean. Pero el alfabeto y muchas otras cosas se perdieron en el mundo durante la confusión que resultó de la rebelión. La diserción de Caligastia destruyó la esperanza mundial de una lengua universal, al menos por largas edades. Quinto, la Comisión de Industria y Comercio. Este consejo se ocupó de fomentar la industria dentro de las tribus y de promover el intercambio comercial entre los distintos grupos pacíficos. Su guía fue Not. Este cuerpo estimuló toda forma de manufactura. Contribuyeron directamente a la elevación del nivel de vida, proporcionando muchos productos básicos nuevos para atraer a los hombres primitivos. Ampliaron considerablemente el comercio de la sal mejorada, producida por el Consejo de las Ciencias y las Artes. El crédito comercial se practicó por primera vez entre estos grupos iluminados que se formaron en las escuelas de Dalmatia. A partir de una bolsa central de créditos, conseguían fichas aceptadas en lugar de los mismos objetos de trueque. El mundo no mejoró estos métodos comerciales durante cientos de miles de años. Sexto, el Colegio de la Religión Revelada. Este cuerpo fue de funcionamiento lento. La civilización en Urantia literalmente se forjó entre el yunque de la necesidad y los martillos del temor. Pero este grupo había hecho considerables progresos en su esfuerzo para sustituir el temor del Creador por el temor de las criaturas, la adoración de los espectros.
antes de que sus labores fueran interrumpidas por la confusión que resultó de la sublevación separatista. La cabeza de este consejo fue Ab. Nadie en el séquito del príncipe quiso presentar la revelación para complicar la evolución. Presentaron la revelación solo como punto culminante después de haber agotado las fuerzas de la evolución. Pero Ab sí cedió al deseo de los habitantes de la ciudad de establecer una forma de servicio religioso. Su grupo les entregó a los dalamantianos los 7 cánticos de adoración y también les dio la frase laudatoria diaria. Y ulteriormente les enseñó la oración del Padre que decía: Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor, redímenos de todo temor, salvo el temor de ti. Haz que complazcamos a nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre jamás. Redímenos de la violencia y de la ira. Danos respeto por nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestro prójimo. Danos en esta temporada pastizales verdes y rebaños fructíferos para alegrarnos el corazón. Oramos por la pronta llegada del elevador prometido y queremos hacer tu voluntad en este mundo, tal como los demás lo hacen en los mundos más lejanos. Si bien el séquito del príncipe se limitó a medios naturales y a los métodos ordinarios para mejorar las razas, les prometió el don adánico de una raza nueva como meta del desarrollo evolucionario subsiguiente cuando se alcanzara la cumbre del desarrollo biológico. Cronología biológica. El último párrafo de esta primera parte nos demuestra que hace 500.000 años, cuando Caligastia descendió a colaborar con la evolución de la raza, la cual en ese momento se encontraba en estado animal primate, vertebrado, mamífero y bípedo, ya había logrado el desarrollo al estatus de raza neandertal. La oración dirigida por esta raza primitiva al Padre de todos demuestra que estos seres estaban más desarrollados científicamente que el hombre actual, ya que según su oración y seguramente por información de Caligastia, sabían de la existencia de un Dios supremo, de la existencia y de otros planetas habitados, de que vendría el elevador prometido, y de querer hacer la voluntad del Padre como los otros seres de otros mundos, o sea, planetas, lo hacían. Esta oración y su código moral ponen sin ninguna duda a estos primitivos de aspecto, pero elevados espiritualmente, como la raza que se estancó por la rebelión de Lucifer. Gracias por haber llegado hasta el final. Los ángeles, arcángeles, querubines y huestes del universo que guían hacia la verdad, bondad, el bien, el amor y la belleza, y que trabajan de la mano con el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, les llene de bendiciones sus hermosos corazones.